La música no es solo música. En contextos coloniales, y Puerto Rico es uno de ellos, la música funciona como territorio simbólico, como un espacio donde se disputa identidad, poder, lengua y representación. Antes de llegar al Super Bowl, antes incluso del reggaetón, la música puertorriqueña ya cargaba una pregunta central. ¿Quién tiene derecho a hablar, en qué idioma y para quién? Desde la relación desigual con Estados Unidos, la producción cultural puertorriqueña ha sido leída muchas veces como folclore, como exotismo caribeño o como entretenimiento latino. Pero para quienes la producen, la música ha sido históricamente una forma de archivo, de memoria y de resistencia. Un lugar donde se narran las condiciones materiales de la colonia, migración forzada, precariedad económica, racialización, pérdida de soberanía. Por eso, la música no es un simple producto cultural, es un campo de disputa. Disputa entre lo local y lo global, entre el mercado y la experiencia vivida, entre la visibilidad y la domesticación. Cuando hoy vemos a Bad Bunny ocupar uno de los escenarios más vistos del planeta, no estamos frente a un fenómeno aislado ni espontáneo. Estamos viendo la última capa de una historia larga, donde la música ha sido uno de los pocos espacios desde los cuales Puerto Rico pudo y puede hablarle al mundo sin pedir permiso. Este video no va solo de pop ni de espectáculo. Va de entender cómo el arte y la música han sido históricamente herramientas para narrar una condición colonial que sigue abierta. Y para entender eso, tenemos que volver atrás, a la historia. Para entender por qué la música y el arte puertorriqueño funcionan como espacios de disputa, hay que ir a la historia. No a una historia simbólica, sino a una historia política concreta. En 1898, tras la Guerra Hispano-Estadounidense, Puerto Rico pasa de ser una colonia española a territorio bajo control de Estados Unidos, no por decisión propia, sino como botín geopolítico. A partir de ahí, Puerto Rico queda atrapado en una forma particular de colonialismo moderno. No es un país independiente, pero tampoco un estado. Tiene ciudadanía estadounidense desde 1917, pero sin soberanía política plena. Puede consumir cultura norteamericana, pero no decidir completamente su destino. Esta ambigüedad jurídica, el llamado Estado libre asociado, no es solo un problema legal, es una condición histórica que atraviesa la vida cotidiana, la economía, la migración y por supuesto la cultura. Durante el siglo XX, millones de puertorriqueños migran a ciudades como Nueva York, no por elección romántica, sino por necesidad económica. Se forma una diáspora marcada por el desarraigo, la discriminación racial y la tensión constante entre asimilación y resistencia. Es en este contexto donde el arte y la música se vuelven centrales, porque cuando no hay soberanía política plena, la cultura se transforma en uno de los pocos espacios donde una identidad colectiva puede afirmarse, discutirse y sobrevivir. La historia colonial de Puerto Rico no es un capítulo cerrado del pasado, es una estructura que sigue operando en el presente, y esa estructura va a aparecer una y otra vez en las formas artísticas que analizamos, en lo que se dice, en lo que se canta y también en lo que se silencia. Desde ahí, el arte puertorriqueño empieza a ser algo clave, no solo representar la colonia, sino pensarla críticamente. Mucho antes de que la cultura puertorriqueña entrara al círculo global del pop, el arte ya estaba haciendo el trabajo de pensar la colonia desde adentro. A mediados del siglo XX, en pleno proceso de industrialización forzada y migración masiva, surge en Puerto Rico una generación de artistas que entiende el arte no como lujo, sino como herramienta política y pedagógica. La gráfica, el cartel y el grabado se vuelven lenguajes centrales porque pueden circular, reproducirse y llegar a la calle. Artistas como Lorenzo Omar, Rafael Tufinio o Antonio Martorell trabajan directamente con los efectos del colonialismo. La figura del trabajador, el campesinado desplazado, la identidad racializada, las tensiones entre lo puertorriqueño y lo estadounidense. No se trata de folclore decorativo, se trata de imagen como contranarrativa. En muchos casos, estos artistas colaboran con proyectos educativos y comunitarios impulsados por el propio Estado, pero desde una posición ambigua, usando recursos institucionales para producir imágenes que no celebran el progreso, sino que muestran sus costos humanos. El grabado, en particular, se convierte en un lenguaje clave porque permite algo fundamental: hacer visible una identidad colectiva en un contexto donde la soberanía política
está negada. Esta tradición artística no intenta escapar de la condición colonial. La enfrenta, la registra y la archiva. Y aunque hoy parezca lejana, esta historia visual es el suelo sobre el que más tarde se van a construir otras formas culturales. La música, la performance, el lenguaje urbano, el cuerpo como espacio político. Nada de lo que vemos hoy, ni siquiera los escenarios más masivos, surge de la nada. Hay una genealogía estética de la resistencia puertorriqueña. Y empieza acá. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la historia cultural puertorriqueña ya no se puede pensar solo desde la isla. La diáspora, esencialmente en Nueva York, se convierte en un segundo territorio cultural, atravesado por racismo, precariedad y negociación constante con la cultura dominante. Y ahí surge una pregunta clave: ¿cómo seguir siendo puertorriqueño dentro del centro mismo del imperio? De ese contexto nacen nuevas formas de expresión, poesía, performance, música híbrida, lenguajes que mezclan inglés y español, tradición y calle. No como síntesis armónica, sino como fricción permanente. Décadas más tarde, el reggaetón hereda esa lógica. Guste o no guste este estilo musical, es una música nacida en los márgenes, criminalizada, asociada a lo popular y lo racializado, que poco a poco entra al mercado global sin perder del todo su carga política. Es en ese punto donde aparecen figuras como Bad Bunny, no como ruptura total con el pasado, sino como continuidad transformadora. Bad Bunny no solo canta desde Puerto Rico, canta desde una historia de colonialismo, diáspora y negociación cultural. Usa el idioma sin traducirse, introduce referencias locales en escenarios globales, juega con el cuerpo, el género y la masculinidad como forma de desobediencia simbólica. Pero también opera dentro del mercado. Y ahí está la tensión. Visibilidad global, sí, pero bajo reglas que no controla del todo. Lo importante no es decidir si esto es resistencia pura o cooptación total. Lo importante es entender que esta tensión ya estaba presente en el arte puertorriqueño desde hace décadas. El pop global no borra la historia, la reactiva, la reconfigura y la pone nuevamente en disputa. Para no quedarnos solo en la música o la lógica del espectáculo, es clave mirar este proceso desde la curaduría. Y acá aparece la voz de María Reyes Franco, quien ha trabajado de forma consistente sobre el arte puertorriqueño, diáspora e identidad en contextos institucionales. Desde su mirada, el arte puertorriqueño no puede leerse como una estética latina homogénea, ni como una simple variación regional dentro del sistema del arte estadounidense. Se trata más bien de prácticas atravesadas por una condición política específica. Producir desde un territorio colonial que es, al mismo tiempo, interno y externo a Estados Unidos. Reyes Franco insiste en algo clave: la representación importa. ¿Quién habla por Puerto Rico? ¿Desde dónde y para quién? En ese sentido, la visibilidad, ya sea en un museo, una bienal o un escenario masivo, no es automáticamente emancipadora. Puede abrir espacios de enunciación, pero también puede neutralizar el conflicto si se desactiva su contexto histórico y político. Leer fenómenos contemporáneos como Bad Bunny desde una perspectiva implica no aislarlo como éxitos individuales, sino entenderlos como parte de una genealogía cultural, con tensiones no resueltas entre identidad, mercado e institución. La curaduría, entonces, no solo organiza obras, produce marcos de lectura y esos marcos determinan si lo puertorriqueño aparece como cultura viva y conflictiva o como imagen consumible. Para entender qué está realmente en juego cuando la cultura puertorriqueña llega al escenario del Super Bowl, necesitamos un marco teórico. Y acá es clave el pensamiento de George Giudice. Giudice propone una idea central. En el capitalismo contemporáneo, la cultura deja de ser solo expresión simbólica y pasa a funcionar como recurso, un recurso político, económico y estratégico. ¿Qué significa esto? Que la cultura se vuelve útil para construir identidades nacionales, para generar valor económico, para proyectar diversidad, inclusión o modernidad. En este esquema, las culturas subalternas ganan visibilidad, pero bajo una condición:
ser funcionales al sistema que las incorpora. Aplicado a Puerto Rico, esto abre una tensión fundamental. La cultura puertorriqueña puede circular globalmente, pero muchas veces despojada de su conflicto histórico, colonialismo, desigualdad, falta de soberanía. Cuando un artista puertorriqueño ocupa un espacio central en la industria cultural global, no solo representa una identidad, también produce valor simbólico para las instituciones, marcas y estados que lo alojan. Y esto no invalida el gesto artístico, sino que lo complejiza. Desde Giudice, la pregunta no es si esta visibilidad es buena o mala, sino qué se gana, qué se pierde y quién administra ese capital cultural. Ahora, volviendo al principio, al entretiempo del Super Bowl, un espacio profundamente estadounidense, casi un ritual nacional, donde se condensan espectáculo, identidad y poder cultural. Que en ese espacio aparezca Bad Bunny no es una casualidad, ni un simple gesto de diversidad, es el resultado de un proceso histórico mucho más largo. Cualquiera que haya tenido la posibilidad de caminar por Nueva York, por Miami, por Los Ángeles o por Chicago, sabe que hoy es imposible no escuchar el español, no como lengua extranjera, sino como lengua cotidiana. Y eso no ocurrió de un día para el otro. Es el resultado de décadas de migración latinoamericana, muchas veces forzada, muchas veces precarizada y durante mucho tiempo negada o rechazada. Estados Unidos se construyó también a partir de esa presencia. Aunque no siempre haya querido reconocerlas, aunque políticamente haya preferido beneficiarse de ciertos territorios, de ciertas economías y de ciertas culturas, sin hacerse cargo del todo de las consecuencias sociales, históricas y humanas de esos vínculos. En ese contexto, la cultura latina y particularmente la puertorriqueña fue durante años marginal, utilitaria o invisible. Hoy es central, pero esa centralidad no borra el pasado, lo revela. Que el español suene en el Super Bowl no significa que la historia esté resuelta. Significa que lo que antes era negado hoy es imposible de ignorar. El desafío entonces no es solo celebrar la visibilidad, es preguntarnos qué historias se cuentan, cuáles se suavizan y cuáles siguen quedando fuera del encuadre. Porque cuando el arte llega al centro del espectáculo global, no deja de ser arte, pero tampoco deja de ser historia. Y esa historia, la de Puerto Rico, la de la diáspora, la de la cultura como disputa, sigue abierta.